situación es como el resumen de una charla que se hizo hace casi exactamente un año, el 20 de mayo del año pasado, que fue promovida por la Universidad Nacional y unos investigadores nacionales y profesionales de el ámbito de psicología y de medicina. Entonces, ahora les voy a volver a pasar el link porque yo lo había pasado el año pasado a este grupo, pero sí, son como 2 horas 40 y hay que ponerle atención. La información es muy valiosa, pero va como muy lento, ¿verdad? Entonces se hace bastante extenso. Pero entonces prácticamente vamos a resumir que el suicidio en sí no es simplemente un episodio, no es simplemente algo que sucede, sino que viene de atrás con algunas consideraciones importantes que son factores de riesgo y otras que son etapas que se van desarrollando por parte de la persona que va a hacer ese acto, ¿verdad?, de suicidio. O sea, no es una ocurrencia de último momento, digamos. Es correcto. Entonces, primero, bueno, el PhD Benicio Gutiérrez, un investigador, psicólogo, menciona algo de las primeras diapositivas sobre cuáles son los tipos de muerte. Entonces son muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Y entonces el suicidio tiene un par de definiciones, una de la OMS del año 98, donde dice que es una muerte iniciada por autolesión, ejecutado deliberadamente, con intención y pleno conocimiento de que va a haber un desenlace fatal. Entonces, es una muerte de alguien que lo planeó y que sabía que iba a llegar posiblemente a eso, a morir. Pero la APA, que es la Sociedad Americana de Psicología, Asociación Americana de Psicología, lo relaciona un poco más con no solamente la lesión mortal autoinfligida, sino también como que viene de el contexto de una depresión mayor o abuso de sustancias u otro trastorno mental. O sea, que no es solamente quitarse la vida, sino que hubo algo que llevó a la persona a eso, a quitarse la vida. Entonces, eso era suicidio, ¿verdad? Según esas definiciones, pero el intento de suicidio es como un suicidio que no llegó a darse porque falló. Entonces, hay dos definiciones, una que es como, bueno, una definición que es un episodio específico de la conducta autodestructiva con el propósito de poner fin a la propia vida. Eso, digamos, un episodio de intento, no se mató, pero el propósito era matarse. O la otra que es un acto deliberado, o sea, una acción que hace la persona, pero el desenlace no llegó a ser fatal. Como este joven que, por ejemplo, se toma las pastillas pretendiendo morir, pero no hubo un desenlace fatal, entonces es un intento de suicidio. Es un intento. Hay algunas autolesiones no suicidas. Hay personas que se hacen daño y se dice que lo hacen con el objetivo de llamar la atención sin en realidad querer morirse, como por ejemplo alguien preso que quiera llamar la atención quemándose o haciéndose una lesión en prisión para pedir que le mejoren el colchón o mejores condiciones para salir de alguna situación lamentable en la que está. Entonces, una huelga de hambre, por ejemplo. La persona no está intentando matarse, sino que está haciéndose daño buscando un objetivo. Hay dos códigos internacionales para clasificar el intento de suicidio y el suicidio. En el primero, suicidio, es una autolesión intencional y este es el código de reporte de esta enfermedad. Y el intento de suicidio, que es cuando la persona igual
lo intentó, pero no se mató. Hay dos modelos aceptados de lo que es la psicología del comportamiento. Uno que es, la persona tenía una predisposición, ya sea genética, el modelo de estrés, ¿verdad? De estrés nada más, que la persona genéticamente ya tenía algo y que hay algo que lo manda a cometer el suicidio. Un evento, una eventualidad, alguna cosa que lo excita o lo motiva para llegar al suicidio. Y el otro es el concepto de Danota Wasserman del 2001, que dice que es estrés más vulnerabilidad, no solamente predisposición genética, sino vulnerabilidad, que también puede ser rasgos individuales e incluso comportamientos individuales que son estresados, que reciben estrés y que llevan a la persona a suicidarse. Es decir, en la primera es solamente algo que lo predispone a nivel individual, más algo que lo motiva a matarse, y en la segunda definición es como que la persona individualmente no solamente viene predispuesto, sino tiene rasgos, alguna cosa que hace que reciba más estrés del entorno y que llegue a intentar matarse. Entonces, como les decía al puro principio, ¿verdad? El suicidio no es solo una cosa que ocurrió hoy porque hace una semana lo pensé, o porque hace una semana la persona ya decidió que va a matarse, sino que viene primero una fase premotivacional o fase 1, donde está la parte neurobiológica, que esto es padecimientos psicológicos y psiquiátricos, que más adelante les voy a dar una lista de cuáles son. Y esa persona premotivacionalmente recibe un estrés del entorno y eventos de la vida, como la muerte de un familiar. Pero eso es la premotivacional, que puede no pasar a la siguiente fase, pero si pasa a la siguiente fase es la motivacional, donde no solamente está lo que ya venía predispuesto la persona y el estrés o la situación de la vida, sino que también hay un rechazo, una sensación de derrota o de humillación. O sea, eso es como un escalón más que motiva a la persona a querer matarse. Entonces, el fracaso para enfrentar ese entorno previo, estresador o estresante, ese fracaso, la falta de apoyo social, la vulnerabilidad y no ver la salida, que es atrapamiento interno y externo, no ve la salida. Interno es que la persona ya no sabe qué hacer con su vida, y el externo está bajo alguna presión, ya sea de violencia o de otra cosa, que no ve la salida. Entonces, deudas pueden ser incluso. Y aquí, en esta fase 2 o motivacional, es donde vienen las ideas de querer matarse. Y ya viene la tercera fase, que son acciones. Ya no tanto ideas, sino acciones, donde la persona empieza a comportarse de manera que quiere matarse. Comportamiento suicida, planes de suicidio, búsqueda y acceso de medios, como decir, instrumentos o pastillas o busca del veneno. Y ya aquí empieza a la persona a sentirse muy sensible y muy afectada por el dolor. Y si ha tenido algún intento previo en los últimos 2 años, está en esta fase volitiva 3 de acciones, de que ya está a punto de cometer un suicidio o un acto. Entonces, les decía que existen las conductas y enfermedades psicológicas y psiquiátricas que son determinantes que ayudan a la persona a tener más riesgo. Más riesgo, por ejemplo, si tiene depresión, si tiene psicosis, que psicosis es volverse loco de un momento a otro. Esquizofrenia es volverse loco de un momento a otro y mantenerse loco por varios meses, años, como para decirlo de una forma resumida o sencilla de entender. Los trastornos de personalidad
los trastornos neuropsicológicos, como también pueden ser la persona que tiene maníaco-depresión, una persona maníaco-depresiva, o que le llaman bipolares. El uso de sustancias. Bueno, dentro de los trastornos neuropsicológicos está también la ansiedad, el miedo, el trauma, el estrés postraumático. Dentro de lo que también está como predisposición para tener un intento suicida o hacer ya el acto de suicidio, el uso de sustancias. Hemos hablado muchas veces de las personas en condición de calle y de la adicción a alcohol y drogas. Es uno de los determinantes de la persona para el suicidio. El trastorno de personalidad límite ese es también, es una persona como que no tiene límites y anda viendo con quién se pelea en la calle, además hay abuso de sustancias, la persona no le importa si consume una, dos o tres tipos de droga y a la vez conducir un vehículo, esa es una persona con personalidad límite. O la persona antisocial, que ya tiene un rechazo porque ha sido reconocido que roba o que en el pueblo lo han linchado porque se mete a las casas. Esta persona es una persona antisocial que anda haciendo fechorías, digamos, o cometiendo actos delictivos. También la anorexia y la bulimia o los trastornos de identidad, ¿verdad? De la persona no disociativa, que no se siente, no ve en el espejo lo que cree que en realidad quiere ver o lo que en realidad es, o rechaza su personalidad, su físico, rechaza su físico. En el trastorno de conducta alimentaria, como es anorexia y bulimia, ¿verdad? Que la persona no sabe qué hacer porque no acepta su situación, su salud, su peso actual, por ejemplo. Y la intoxicación y alcoholismo, ¿verdad? También puede llegar a conductas suicidas. El comportamiento suicida de una persona es un trastorno mental, tiene su categoría como enfermedad y es, como les decía, haber tenido intentos previos hace 2 o menos años. Existe el suicidio asistido, que es que me ayuden a morir. Eso es la eutanasia, ¿verdad? Normalmente es en algunos países aceptado bajo el diagnóstico de un dolor crónico irremediable que progresa a empeorar y que no tiene la persona alivio. Se le llama también derecho a muerte digna y es un tipo de suicidio, pero la persona da su consentimiento para tener ese derecho a la muerte digna. Según la persona ya no puede seguir aumentando, aceptando o soportando ese dolor y solicita esta muerte asistida y se llama suicidio asistido. Existen otros suicidios que son como el terrorista, que ese suicidio no busca a la persona matarse porque está deprimida, sino porque es parte de un régimen al cual le debe lealtad por convicción religiosa o política, y la persona va y se suicida enfrente de un edificio que le interesa destruir. Comete ese acto suicida. También está el suicidio para huir de un acto suicida, como las personas que en algún momento saltaron de los edificios que fueron atacados por los aviones en el ataque terrorista de Estados Unidos del 2001, del 11 de septiembre. Y las personas que saltaron de ese edificio no lo hacían porque estaban deprimidas, sino porque estaban ante una situación estresante mayor como era el edificio en llamas. Y está el suicidio de guerra, que son soldados que, por ejemplo, son capturados por el enemigo y antes de que los torturen para sacarles información, se matan para evitar dar esa información. Existen unos dos efectos que son efectos del entorno y de los medios de comunicación
que puede ser uno que empeora y otro que ayuda a evitar los suicidios. A nivel de comunicación colectiva en medios, está el efecto Werther, que ese es un efecto que más bien es peligroso, que es como copiar lo que pasa. Y viene de una novela de un joven que se mató y que dejó una carta con mucho sentimiento y que el método que usó se volvió algo romántico para algunos jóvenes que empezaron a matarse con base en la forma en que se mató ese en la novela. Y eso también puede venir después de que alguien comete un suicidio y es una persona famosa y lo hace de una manera que tal vez las personas dicen, no, si ya lo hizo esta persona, yo ya voy a matarme igual. Si lo hizo así, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces aparece un tipo de suicidio que lo leen otros, se dan cuenta otros y terminan decidiendo muchos ir a hacer lo mismo, como el bosque de suicidas que hay en Japón, que ya es como decir, sí, ya no siento salida, no veo una salida, voy para el bosque, donde todo el mundo en Japón busca matarse. Y el efecto Logic es más bien un efecto protector que se encontró después de que se lanzó una canción en un video donde se mostraba una línea de ayuda de Estados Unidos para las personas que tenían esa sensación o ese pensamiento suicida, que llamaran a esa línea y disminuyó esa canción un 5% los suicidios durante el año siguiente después de que salió esa canción en tele. Entonces, en Costa Rica existe la línea 911, existe una línea privada también de apoyo para las personas que quieren matarse, que es esa línea Aquí Estoy, 2272-3774. Y este otro número del MEP que es también para apoyarse en cómo abordar esas situaciones en estudiantes, que es el 2459-1598. Después, en esa misma charla, la doctora Magdalena Mora Torres es una médico forense nacional que estaba hablando de estadísticas, y en esas estadísticas mencionó que la tasa de suicidio pasó en Costa Rica del 2017 al 2018 de 6,4 por cada 100.000 habitantes a 7,2 por cada 100.000 habitantes, las muertes en suicidios. Si vemos en Estados Unidos es 7,7 por cada 100.000, estamos por debajo un poco de la tasa de Estados Unidos, de la tasa mundial, perdón, de la tasa mundial de suicidio, pero viene aumentando de 6,4 a 7,2. La mayoría de las pérdidas es en edad joven, productivas, de 20 a 29, pero ya están habiendo casos en estos 5 años, en esos años que presentó la doctora Mora Torres del 2015 al 2020, 5 años. Bueno, hubo ya muertes en menores de menos de 10 años, jovencitos de menos de 10 años, 9 muertes en todo el país, menores de edad que se suicidaron. Y también hay Sí, mayores de 80, doctor, ¿sí? disculpa, para agregarle ahí, sí, digamos, la mayor cantidad de suicidios consumados ha sido entre 20 y 29, pero ha aumentado muchísimo menores de 20 el intento suicida, y por eso estamos en la ILAIS protegiendo sobre todo, digamos, a esta población que ha aumentado considerablemente el intento suicida. Entonces, ¿verdad? Para que no lleguen a los, a los 20 deseando consumar el hecho, ¿verdad? El intento suicida ha subido muchísimo en menores de 20 años, que por eso queremos prevenir. Disculpa, que Muchas gracias, don Víctor, muy buen aporte, excelente. Y sí, comentaba la doctora que San José, por densidad poblacional, tenía la mayor cantidad, más de 700 suicidios en esos 5 años, y que en segundo lugar estaba Alajuela,
cantidad de suicidios. Y en último lugar, Limón. Hay extranjeros que se han suicidado de Nicaragua y de Estados Unidos, pero principalmente el 90% costarricenses de los suicidios de los últimos 5 años. Los métodos que están en primer lugar es ahorcarse en primer lugar, arma de fuego en segundo lugar y venenos o intoxicaciones con pastillas tercer lugar. De todas las muertes violentas, como accidentes de tránsito, sumersión, que es ahogarse, entre otras cosas, el 10, casi 11, bueno, el 11,2% son suicidios de todas las muertes violentas. Claro, accidentes de tránsito están exagerados en todo el país, pero igual, más de un 10% son suicidios, un 11. A nivel mundial, también esa tasa, ¿verdad?, que les mencionaba, de 7,7 por cada 100,000, el 80% de las muertes son hombres y el 20% son mujeres en el mundo y en Costa Rica también. Y en el mundo también ahorcamiento es primer lugar, arma de fuego segundo y envenenamiento tercero. Y ya finalmente, hay en la charla esta que les digo, es promovida también para mencionar un proyecto de 2 investigadores que hablaron sobre una revisión que hicieron de factores protectores y factores de riesgo para suicidio. Entonces dijeron que los de riesgos sociales ambientales son, por ejemplo, en primer lugar, de todo lo que vieron en los estudios internacionales, valoraron más de 900 artículos, escogieron al final 270 y se basaron como en 70 al final para llegar a la conclusión de que uno de los factores de riesgo sociales ambientales mayores es el estigma que hay a las personas por su condición o inclinación LGTBIQ y luego mala relación con los padres, el aislamiento, o sea, vivir solo también, la soledad, la poca interacción con otros grupos de sus edades y pares, la necesidad de estatus o de parecer estatus, el desempleo, las deudas. Dentro de lo que encontraron en ese estudio que hicieron, un tercio de los que se mataron dejaron alguna señal pesimista o una nota de que querían aclarar por qué se mataban en una nota suicida. Y también otro de los factores de riesgo sociales ambientales es tener padres de baja escolaridad, familiares que se hayan suicidado, conflictos entre las familias, pleitos familiares, violencia intrafamiliar, muerte de un familiar o un ser querido, y estar viendo noticias sobre muerte de personas famosas que se suicidan. Factores de riesgo que son biológicos son aquellos que les mencionaba, las enfermedades que previamente comenté, que donde están los problemas psiquiátricos familiares. La depresión está en primer lugar como un desencadenante o un factor biológico padeciéndose para llegar a terminar matándose. El consumo de drogas lícitas e ilícitas es otro de los factores de riesgo biológicos. Anomalías en el cerebro relacionadas con áreas de las emociones y el aumento o disminución de neurotransmisores. Pero esto finalmente es lo que al final queremos aprovechar en esta ILAIS para promover, y que estaban ahora analizándose las fechas, que son los factores protectores. Y los factores protectores son tener una red social fuerte, tener dinámicas familiares estables, el apoyo que se percibe de los padres, relaciones estables de pareja. Gracias. Las relaciones estables de pareja, las creencias y prácticas religiosas ayudan a proteger. Entonces, participar en grupos religiosos y de reuniones, afectar los defectos propios, según una de las conclusiones en hombres, era eso, aceptación, la aceptación,
Y dentro de las mujeres, el no sentirse rechazadas, ausencia de percepción de rechazo de los demás. Eso es lamentable que sí, que sea una situación que no sabemos cómo, bueno, que a veces no sabemos cómo ayudar a que se integren a todas las personas y que no se den esos rechazos entre jóvenes que lo que buscan es también verse o sentirse populares a nivel de colegio. Y evitar eso, el rechazar y fomentar esa inclusión. Entonces, otro factor protector que encontraron en esos estudios fue la apertura de espacios comunitarios para la difusión de temas de prevención de suicidio y el diseño de estrategias preventivas, o sea, que haya un plan nacional de salud mental, que haya una estrategia de prevención de suicidios, que haya plan municipal de fomentar espacios saludables de salud mental y colectiva. Entonces, el diseño de estrategias. El manejo adecuado de la información, el no estar haciendo sensacionalismo, como viste que se mató de tal forma, no estereotipar a la persona que se va a ir al infierno porque se suicidó y ese tipo de cosas como falta de respeto a las víctimas hay que evitarlo, hay que respetar totalmente, no ponerse a chismear con respecto a los familiares de la víctima y no hablar del método que usó la persona para matarse a nivel comunitario, digamos. Tal vez aquí se puede analizar entre profesionales, pero a nivel comunal o de comunicación colectiva, no hablar de cómo se mató esa persona, ese famoso cómo se mató, ni dar mucho detalle. Y recordarles el 10 de septiembre como el Día Internacional de Prevención del Suicidio, como aspectos finales de lo que es factores protectores. Estos son importantes, hay muchos otros, pero de ese estudio, de esa charla que se llevó a cabo y que tuvimos la invitación el año pasado, estos fueron los que encontraron a nivel de ese